Hay una operación que el gobierno de Pedro Sánchez hizo en secreto. Una decisión que afecta directamente a tu pensión, a la pensión de tus hijos y a la pensión de tus nietos. Y la han pillado. El organismo que fiscaliza las cuentas del Estado, el que no depende del gobierno, el que no tiene jefe político, ha destapado algo que en cualquier país serio de Europa habría provocado una crisis de gobierno inmediata. Pedro Sánchez cogió casi 2.400 millones de euros del dinero que Europa envió a España para invertir en el futuro, y los usó para tapar un agujero que lleva años sin cerrarse. Ese dinero era tuyo, era el futuro de tu familia, y se ha esfumado. En los próximos minutos te voy a contar exactamente qué pasó, quién lo ordenó, por qué lo hicieron, y sobre todo lo que nadie en los grandes medios está contando, lo que esto significa para tu pensión dentro de 10 años. Porque hay un dato que el gobierno no quiere que conozcas, un dato que la Unión Europea lleva tiempo advirtiendo. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué Sánchez necesitaba que este dinero desapareciera sin hacer ruido. Quédate hasta el final, lo que viene ahora importa, y suscríbete si tú también estás harto de que el gobierno juegue con nuestras pensiones. Para entender lo que ha pasado, hay que explicar primero qué son los fondos Next Generation. Cuando llegó la pandemia, la Unión Europea tomó una decisión histórica. Por primera vez en su historia, se endeudó de forma conjunta para repartir dinero entre los países miembros. España recibió una cantidad enorme, más de 160.000 millones de euros entre transferencias y préstamos, el mayor maná económico que ha recibido este país en décadas. Pero ese dinero tenía condiciones, no era un cheque en blanco. Bruselas fue muy clara. Los fondos Next Generation están destinados a invertir en el futuro, en digitalización, en transición energética, en infraestructuras, en reformas que hagan a España más competitiva. Lo que no se puede hacer con ese dinero, lo que Bruselas prohibió expresamente, es usarlo para gasto corriente, para pagar nóminas, para cubrir gastos del día a día, para tapar agujeros del presupuesto. Pues bien, el Tribunal de Cuentas acaba de publicar su análisis de las cuentas del Estado, y dentro de ese análisis hay una advertencia que ha pasado casi desapercibida en los grandes medios. El gobierno utilizó 2.389 millones de euros de esos fondos europeos para pagar pensiones de funcionarios y complementos a pensiones mínimas. 2.389 millones, del dinero de Europa, del dinero del futuro, para pagar pensiones del presente. El tribunal no dice que sea ilegal, pero dice algo igual de grave. Dice que los fundamentos jurídicos de esa operación deberían haber quedado mucho mejor justificados, que existe una incertidumbre seria sobre si eso se podía hacer con esos fondos, y que cuando se usan recursos del mecanismo de recuperación europeo, el nivel de exigencia jurídica tiene que ser mucho mayor del que el gobierno aplicó. Traducido al español de la calle, cogieron un dinero que no era para eso, lo usaron para otra cosa, y cuando les preguntan por qué, los papeles no cuadran. El gobierno estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos. Lo que sí de claro es que la prioridad es Sánchez y lo secundario son los pensionistas. ¿Y por qué lo hicieron? Ahí está la clave que explica todo lo demás. Porque en 2024 España llevaba ya 2 años sin presupuestos. Sánchez prorrogó los presupuestos de 2023 porque no tenía mayoría para aprobar unos nuevos. Y esa prórroga generó un problema enorme. El presupuesto prorrogado no tenía dinero suficiente para pagar compromisos que el Estado no puede dejar de pagar. Las pensiones de los funcionarios son uno de esos compromisos. Se llaman clases pasivas, cubren a más de 700.000 jubilados entre antiguos funcionarios, docentes y militares, y el gobierno se quedó sin crédito presupuestario para pagarlas. Eso es lo que el Tribunal de Cuentas ha puesto negro sobre blanco, que el gobierno de Sánchez se quedó sin dinero para pagar pensiones, y que en lugar de reconocerlo, en lugar de presentar presupuestos o pedir autorización al Congreso, lo que hizo fue meter la mano en los fondos europeos del futuro de España. María Jesús Montero, la entonces ministra de Hacienda, no dijo nada. El gobierno no convocó ninguna rueda de prensa para explicarlo. No hubo comunicado oficial, no hubo transparencia. Lo hicieron en silencio, entre modificaciones presupuestarias que nadie lee, con la esperanza de que pasara desapercibido. Y casi lo consiguen. Estoy harto de ver cómo este gobierno trata el dinero público como si fuera su cuenta corriente particular. Porque esto que acaban de pillarle no es un error contable ni un tecnicismo jurídico. Es la demostración de que llevan años gastando más de lo que tienen, prometiendo más de lo que pueden cumplir,
y tapando los agujeros con lo primero que encuentran a mano. Da igual que sea dinero de Europa. Da igual que ese dinero estuviera comprometido para otras cosas. Da igual que Bruselas pusiera condiciones claras. Cuando les falta dinero, cogen el que sea. Y luego ya veremos. Pero aquí viene el detalle que más me preocupa de todo esto. El detalle que los grandes medios no están contando con la claridad que merece. Ese dinero que cogieron para tapar el agujero de las pensiones no era gratis. Era dinero que España tenía comprometido para ejecutar reformas e inversiones con Bruselas. Reformas con plazos, con hitos, con condiciones. Si España no ejecuta esas inversiones, si no cumple los compromisos del plan de recuperación, Bruselas puede reclamar el dinero de vuelta, o puede no enviar los siguientes tramos. España lleva meses con problemas serios de ejecución de los fondos europeos. 1/3 de los fondos asignados todavía no se han repartido. Y ahora resulta que parte del dinero que debería haberse invertido en el futuro se usó para pagar el presente. Bruselas ya ha preguntado al gobierno español por qué usó fondos Next Generation para pagar pensiones. La pregunta existe. La respuesta oficial no ha sido suficientemente clara. Y eso, en términos de confianza institucional con la Unión Europea, es un problema que va mucho más allá de los 2.000 millones. Pero espera, porque aún falta lo más importante, lo que esto significa para tu pensión de verdad, para la que cobras ahora o para la que vas a cobrar. El sistema de pensiones español lleva años en números rojos. La seguridad social gasta más de lo que ingresa. El déficit se tapa cada año con transferencias del Estado. En 2024, esa transferencia fue de 40.000 millones de euros. 40.000 millones sacados de los impuestos de todos los españoles, cada año, para que el sistema no se hunda. Y aún así, no es suficiente. Porque el problema de fondo no es de gestión, es demográfico. España tiene cada vez menos trabajadores cotizando y cada vez más jubilados cobrando. En 2007, el gasto en pensiones equivale al 10,5% del PIB. En 2024 ya es el 14,5%. En 17 años hemos subido 4 puntos, y la tendencia no para. La Comisión Europea lleva tiempo advirtiendo de esto. Sus informes sitúan a España como el país de la Unión donde más va a crecer el gasto en pensiones en las próximas décadas. 3 puntos más del PIB en 2050, 5 puntos más en 2070. La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, calcula que si no se toman medidas, la deuda pública española podría llegar al 129% en 2050. Y frente a todo eso, ¿qué hace Sánchez? Promete que las pensiones están garantizadas, sube las pensiones por encima de la inflación para ganar votos, y cuando se queda sin dinero para pagarlas, mete la mano en los fondos europeos sin decírselo a nadie. Eso es lo que ha pasado. Nuestro sistema público de pensiones es totalmente viable, es totalmente sostenible y lo estamos demostrando. Hay algo que me parece especialmente grave en todo esto, algo que va más allá de los números. Las personas que cobran su pensión ahora mismo han cotizado toda su vida, 40 años pagando a la seguridad social, con la promesa de que cuando llegara el momento, el Estado estaría ahí. Son personas que trabajaron duro, que pagaron sus impuestos sin rechistar, que construyeron este país, y ahora el gobierno que se supone que les protege está usando el dinero del futuro para mantener el presente, sin reconocerlo, sin explicarlo, sin pedir permiso. Y los que tienen 30 o 40 años hoy y están cotizando ahora mismo, los que pagan religiosamente cada mes pensando en su jubilación, están financiando un sistema que, según todos los análisis independientes, no va a poder darles lo que les prometieron. Eso no es un problema de izquierdas ni de derechas, eso es un problema de todos. Sánchez puede seguir saliendo a decir que las pensiones están garantizadas, puede seguir enviando a Montero a los platós a repetir que el sistema es sostenible, pero el Tribunal de Cuentas acaba de enseñar los papeles. Y los papeles dicen que el gobierno se quedó sin dinero para pagar pensiones y tuvo que meter la mano en los fondos de Europa. Eso ocurrió, está documentado, y nadie en el gobierno ha salido a dar una explicación que tenga sentido. La pregunta que me hago, y que te hago a ti, es muy sencilla. Si el sistema está tan bien gestionado como dice Sánchez, ¿por qué necesitaron coger 2.400 millones de los fondos del futuro para pagar el presente? ¿Por qué no hubo rueda de prensa explicándolo? ¿Por qué se enteró el Tribunal de Cuentas antes que los ciudadanos? Tu pensión no es un dato estadístico, es lo que te queda cuando has dado toda tu vida trabajando.
es la seguridad de saber que el Estado va a cumplir su parte del trato. Y lo que este informe demuestra es que el gobierno lleva tiempo haciendo malabarismos para que el sistema parezca que funciona sin que funcione de verdad. Eso tiene un límite, y cuando ese límite llega, los que pagan el precio no son los ministros, ni los asesores, ni los que cobran 90.000 euros del erario público. Los que pagan son los mismos que siempre, los que toda su vida han hecho lo correcto. Si crees que esto tiene que saberse, compártelo. Mándalo a tu familia, a tus amigos, a quien tú creas que necesita verlo. Porque cuanta más gente sepa lo que está pasando, más difícil va a ser que esto quede enterrado en una página del Tribunal de Cuentas que nadie lee. Y suscríbete al canal. Aquí seguimos contando lo que otros prefieren que no se cuente.